Bueno, Eli, vos si querés andar explicando esto y ya. Perfecto. Espera que termino de admitir. Bueno, ahora que ya está grabando, les vamos a contar con Adriana, que debido a que nuestro cuatrimestre es muy corto, son pocas clases y tenemos un feriado, yo acá estoy con este calendario abierto, lo que hemos decidido es tomar un solo parcial, ¿sí? Que va a ser a final del cuatrimestre. Esto nos ayudaría a no perder una clase más en el cuatrimestre, porque si no, cada vez que tomamos parcial oral, perdemos una clase. Entonces hemos decidido concentrar todo en un único parcial y dado que nuestro cuatrimestre termina el 30 de junio, este parcial se va a tomar el 27 de junio, que es la última clase del cuatrimestre. Previo a esto, el 20 de junio es feriado, es un feriado largo, puente. Entonces ustedes ahí tendrían, digamos, 15 días de corridos para estudiar y nuestra última clase sería el martes 13 de junio, ¿sí? Después ya tendrían 15 días de corrido para estudiar, bueno, para rendir el 27 de junio. Bien, después, llegado el momento, lo que solemos hacer es armar un drive, yo armo un drive y lo comparto en la plataforma y vamos poniendo horarios donde se anotan de 3 personas para que no estén tratando de entrar todos al Meet al momento del examen y vayan entrando de pequeños grupos de A3. Pero eso lo vamos a ir organizando ya con tiempo una semana antes del parcial. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, si les parece, comenzamos. Nos quedaban campos de color, Sí. Que era dentro del expresionismo abstracto. Un minuto, me olvidé de poner, que tengo que compartir. ¿Están viendo ahí? Sí, se está viendo. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve, Adri. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros estábamos viendo de qué manera el eje París pasa a Nueva York y de qué manera se gestó con una política importante que los norteamericanos implementaron, ocupar este lugar prestigioso que ocupaba París, y donde aquí vamos a ver como en los años 50 y 60 se va a ser como la verdadera usina de nuevos movimientos y experiencias en el arte. Voy a pasar rápido, vimos el Armory Show como una primera avanzada del arte europeo, de qué manera el Dada de Nueva York con Stiglitz, Man Ray, Duchamp, estábamos viendo la Gran Depresión, la política de Roosevelt apoyando a los artistas. Uy, no sé qué pasó. Se me fue. ¿Qué pasa? A ver si la tengo acá. No entiendo por qué se... Ahí está cargando, se ve que algo pasó, que se te cerró. Sí, es la segunda vez que me pasa esto, pero... A ver, ¿dónde? No lo tengo acá, expresionismo abstracto, es como que no lo... Bueno, voy a ir directamente a lo que tenemos que ver ahora, que es el momento en que aparece esta segunda vertiente. Después de Pollock lo vimos, ¿no? Jackson Pollock. Sí. No específicamente. No lo llegamos a ver, ¿eh? Ah, ¿no lo vimos? No.
No. Está. O Quedaba sea, lo por ver. llegaste a mostrar justo en las últimas, como en la última trama de Está. clase. Perfecto. Y Sí, después. terminamos con Frank Klein y Sí, y la importancia de Motherwell. Motherwell, ahí está. Falta Pollock y todo lo que es campos de color. Bueno, pero... Lo tenía abierto, no entiendo por qué se cerró. Tranqui, profe, no pasa nada. Sí, a veces uno quiere apurarse, quiere dar claro. todo. Me pasa, yo soy un poquito que quiero todo y a veces Está bien. no se puede. A ver, vamos más tranquilos. A ver. ¿Qué le pasa? A ver ahí si está. Acá. Hay algo raro. Acá está. Acá está. Acá está. Ahora vamos a ver. ¿Están viendo? Perdón, sí. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, ahí vamos, ahí directamente. Ahí vimos de Kooning, ¿se acuerdan? Esto ya lo vimos, tal cual. Sí. Estábamos por acá y ahora vamos a ver Jackson Pollock. Bueno, aquí tenemos entonces a la figura de Jackson Pollock, que va a ser tal vez la figura paradigmática de lo que es el expresionismo abstracto. Va a ser una figura que va a estar muy apoyada por Clement Greenberg, que era, como decíamos, el teórico, el crítico de arte que va a defender a rajatabla el expresionismo abstracto. Decíamos que él venía de esta visión kantiana de entender el arte como forma, ¿no? ¿Se acuerdan Kant que escribe con el juicio crítico uno de los cuerpos más importantes de la estética, ¿no? Y esta mirada de Clement Greenberg era justamente que el lenguaje plástico es autónomo de otros lenguajes. Bueno, Jackson Pollock es un personaje conflictivo, ahí lo tenemos, nació en 1912 y murió trágicamente en un accidente de auto, posiblemente alcoholizado, en 1956. Vamos a ver cómo él se establece en Nueva York, estudia en la Liga de Estudiantes. Ahí era muy importante, la Liga de Estudiantes era como la Asociación Estímulo de Bellas Artes en la Argentina, un lugar abierto donde se encontraban y donde se va a encontrar un poco todo este núcleo de artistas que formaron la Escuela de Nueva York, así llamada después, ¿no? Es decir, los artistas de vanguardia. Fue su maestro Thomas Hart Benson, un pintor encuadrado dentro del regionalismo. Benson tuvo un papel importante porque fue un poco un padre de este personaje conflictivo que tenía una familia, pero una familia especial. Ahí lo tenemos creo que es creo que es, no sé si o y acá lo tenemos con sus hermanos, eran 5 hermanos y su padre, una familia que vivió deambulando, a pesar de la seriedad con que las vemos ahí retratados. Su madre era una mujer que estaba siempre disconforme con la situación económica difícil, y vivían de manera así trashumante. Ahí les puse el nombre de Stephen Knight y Gregory White Smith, que son los autores de un libro que se llama Jackson Pollock y que fue premio Pulitzer en 1991. Al que le interese, es una monografía excelente, sumamente clara, completa, tiene 1500 páginas, es accesible porque creo que es una de Circe, que es una editorial hecha acá.
y es todo un análisis de la escuela de Nueva York, no solamente de Pollock. Además, ahí analiza claramente cómo era esta vida de Pollock. Su hermano mayor, Charlie, fue un dibujante que tuvo éxito en Nueva York. Y ahí está Jackson, aunque era más chico, un poco más grande que su hermano, y él va a Nueva York también un poco a ver si puede seguir los pasos del hermano. Se encontraba que su hermano era un dibujante de revistas importantes. Pensemos que la ilustración en las revistas en esa época no eran fotografías, la mayoría eran dibujos, así que el hermano tiene un lugar importante y él va a tener una lucha constante con su dificultad para el dibujo. Vamos a ver, yo también tuve que romper algunos prejuicios. Para mí siempre fue el dibujo un instrumento fundamental para un artista en mi concepto. Vamos a ver cómo Jackson Pollock, que tenía este problema muy consciente en él de que le costaba el dibujo, va a llegar a encontrar una expresión genuina, vuelvo a decir, en un personaje que casi le costaba comunicarse, que le era muy difícil mantener un trabajo estable, seguir normas. O sea, él fue alcohólico desde chico, ¿no? Todo lo que estamos viendo es Pollock, ¿no? Ahí vemos esta obra temprana de 1934, pleno crisis de la Gran Depresión, y acá él refleja una escena familiar, going west, yendo al oeste, donde su familia tenía también unas especies de carros que vivían buscando distintos lugares. Su padre va a trabajar eventualmente como topógrafo, que era una especie de agrimensor, en el momento que Estados Unidos está definiendo y armando el ferrocarril hacia el oeste. Es decir, los western que vemos en el cine tienen que ver con eso, ¿no? Con el encuentro entre los colonos ingleses o irlandeses o escoceses, que en el caso de Pollock eran irlandeses y escoceses de su familia, hacia sobre las tierras de los indios, ¿no? Ahí tenemos el encuentro con los indios. Y esto que él testimonia, esto que estamos viendo, es claramente una escena donde él está reflejando esa realidad de su propia familia. Bueno, Pollock después va a ir a Nueva York, se une a su hermano y allí empieza un estudio sistemático del arte, como decimos en la Liga de Estudiantes, donde fue fundamental. Y acá tenemos también la influencia muy importante del surrealismo, como habíamos dicho también con los otros movimientos del expresionismo abstracto. Además del expresionismo, acá también hay una imagen que remite a otro faro que tenía la Escuela de Nueva York, y especialmente Charlie y Jackson Pollock. A ver si alguien me puede decir qué les parece. ¿Quién puede estar aquí metido? ¿Hay algo de...? Picasso, profe. Picasso era el pope que ellos seguían. Picasso era el norte que tenían y a quien más admiraban. Esperen un minuto que quedó abierta una puerta. Bueno, ahí tenemos Picasso y Miró y todo lo que fue la última vanguardia de la primera mitad del siglo XX. El surrealismo atraviesa todo esto. Miren esta obra de 1938 y aquí tenemos un dato interesante. La flama, ¿no? El fuego. Si nosotros no tuviéramos el nombre, ¿se lo podríamos poner? ¿Qué les parece? Sí, también. Sí. Es Parece decir, vamos... quinquela.
¿Quinquela? Sí, Bueno, sí, expresionismo. Es muy expresionista, es cierto. Pero acá, claro, hay una mezcla entre esto que estamos viendo, ¿no? Por un lado, el salto a la abstracción. Pollock conoce a Gilles Gorky en la Liga de Estudiantes y va a conocer a de Kooning, que son también otros dos referentes que le permiten, porque Benson, su maestro, era todavía regionalista, lo que habíamos visto en la clase pasada, es decir, todavía había una figuración estilizada, sintética, pero todavía era figurativo. Acá está el paso a esa abstracción, pero es una abstracción donde lo que estamos viendo también es que sigue habiendo un referente. Fíjense Es reconocible. Exactamente, es reconocible. Sigue Y vamos a ver. Picasso para mí acá. Sí, tiene también de Picasso. Fíjense si pueden cerrar los micrófonos porque a veces hay ruido y después esto queda grabado. Bueno, acá también, acá estamos viendo esta obra. Mask es máscara, ¿no? Donde vemos todavía elementos figurativos y donde está claro también la influencia del Picasso del Guernica, ¿no? Del 37. Hombre con cuchillo, 1940. A ver si alguien puede decirme qué otra influencia importante podríamos rastrear en esta obra. Acá es como la bajada de la escalera del hombre de Duchamp, ¿puede ser? No, no exactamente. A ver, acá. Para poner un busto de un escultor que vimos. Bien, ¿y algún otro soporte importante, un muralista, por ejemplo? ¿Acá lo ven o no? Diego Rivera. Sí, exactamente. Más que Diego Rivera, Orozco. Orozco. Sí. ¿Recuerdan ustedes que Orozco, Siqueiros y Rivera Fueron a Nueva York. exactamente, trabajaron muchísimo y les dieron bastante trabajo los norteamericanos? Sí. Y aquí vemos esto. Es más, vamos a ver cómo la figura de Siqueiros es definitivamente importante en la configuración del action painting. Okay. Bueno, acá estamos viendo otros dibujos. Acá veíamos Jackson Pollock, que como yo les contaba, lo traumaba su dificultad para el dibujo, pero lo que estamos viendo son dibujos donde hay una mezcla entre abstracción y figuración, un dibujo donde hay mucho de surrealismo, de Miró. Pensemos que los norteamericanos absorbieron a grandes pasos la vanguardia europea y la vanguardia anterior a la guerra y durante y posterior a la guerra, la más importante era el surrealismo. Esta obra Círculo, que tiene como una especie de forma mandálica, va a tener que ver con la influencia que también él va teniendo, si ustedes quieren van poniendo los datos de todas las influencias que estamos trabajando, ¿no? Entonces Picasso, el surrealismo, Miró, y acá también de Carl Jung, el psicólogo, que casi diríamos discípulo de Freud, que va a encontrar una base del psicoanalítica, podríamos decir, antropocéntrica, es decir, en el hombre, en lo que él va a llamar los arquetipos. Él dice que el inconsciente colectivo de la humanidad está basada en ciertos arquetipos, como por ejemplo el mandala, ¿no? Pero acá, discúlpeme, profe, yo veo un montón de animales. Exactamente, sí, de animales, pero la forma es un círculo, ¿no? Sí, pero digo, hay elementos figurativos, sí, por eso estamos viendo como Pollock, porque a veces uno ve Pollock. Ahí viene. Claro, él va teniendo todas estas
elementos figurativos todavía, ¿no? Ok. El bird es pájaro, ¿no? Sí. Bird, no sé cómo se dice en inglés. Sí, sí. Bueno, ahí vemos 3 cabezas o un ojo, ¿no? ¿Lo ven? Vemos también, o esto podrían ser unas alas, ¿eh? Un ojo y acá 2 cabezas, ¿no? Bueno, una imagen, claramente esta composición que no tiene una lógica, digamos, mimética, está avalada y sustentada en el surrealismo, si no, no se podría haber hecho esto. O sea, el surrealismo es muy importante. Masculino y femenino. Miren esta obra que es muy interesante. Si ustedes miran un poco estas 2 formas como tótems, ¿no? Como si fueran máscaras o tótems, ¿a qué les recuerda? Bueno, les voy a hacer una síntesis porque tenemos que apurarnos. Fíjense las obras de Raquel Forner, no sé si alguien fue a ver la muestra que hubo en Bellas Artes de Forner. Forner en los años 40 también estaba trabajando esta dualidad totémica, es decir, algo que también remite a lo primitivo. Acuérdense que todo el arte de vanguardia, especialmente Picasso, Braque, decíamos Henry Moore, Giacometti, todos van a basarse en la idea de formas arquetípicas primitivas. Mujer luna, ¿no? Bueno, acá también hay todavía, cada vez el lenguaje se va haciendo más abstracto, pero todavía tenemos formas con cierta iconicidad, vamos a decir así. Hay ciertas formas icónicas porque uno podría leer acá una cabeza con un ojo y una boca, ¿no? La luna, la mujer en un círculo, ¿no? Acá también vemos muy claro el surrealismo orgánico, ¿no? Es decir, no cualquier surrealismo, no es el surrealismo de René Magritte, sino de los surrealistas más orgánicos. Azul Moby Dick también, ¿no? Acá la influencia de Miró, de Kandinsky, de su última época, todo esto, ¿no? Los colores primarios, blanco y negro. Bueno, y acá la loba, ¿no? Acá hay una imagen de un animal que uno podría reconstruir, ¿no? Casi esta influencia también de Kooning. Miren qué difícil es separar figura-fondo. Esto fue también un aporte moderno, ¿no? La idea de figura separada del fondo que venía del Renacimiento a una especie de forma que emerge de un fondo. Y vamos a ver que en el caso de Pollock, ¿por qué les decía de Carl Jung? Porque él va a ser tratado más de una vez con internaciones a través de la psicología, que en Estados Unidos en ese momento muchos médicos seguían los conceptos de Jung en cuanto a las terapias, digamos, en los tratamientos. Y fíjense que el título de esta obra es claramente psicoanalítico, ¿no? Guardianes del secreto, casi podríamos decir que sería, podríamos traducirlo como como diríamos en términos freudianos, el inconsciente reprimido y guardado y protegido por los sistemas inhibitorios, ¿no? O sea, acá tenemos también claramente... Y además pasa un cuadrado como si estuviera encarcelado, ¿no? También. Sí, y fíjense, sí, exactamente, acá aparece un animal, ven que acá aparece como un... Acá hay un pez. Un gato, ¿no? Abajo, sí, parece un lobo, no se sabe qué, está guardado entre 2 tótems, ¿no? O sea, fíjense que acá estamos todavía en un
ámbito de cierta referencialidad, ¿no? Podemos ver figuras. Y acá ya estamos viendo cómo él va a ir llegando cada vez a una mayor abstracción en un momento en que Pollock hace un clic y abandona todos esos problemas que lo atormentaban en cuanto al dibujo. A ver si yo encuentro. Bueno, y acá lo tenemos cuando Pollock, que tuvo, digamos, un periplo muy difícil económicamente, vivía de ese subsidio que le daba el Estado del New Deal, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Logra, esperen que me parece que voy a tener que buscar uno que es Jackson Pollock, un minutito. Acá tengo Pregunto, mientras usted busca, profe, Jackson Sí. Pollock, ¿no se había Sí. intoxicado por chupar los pinceles? Porque yo vi una biografía, no me acuerdo si era un documental o una película, donde se dice que él se intoxica con la pintura porque chupaba los pinceles y empieza a ver de todos los colores, por eso es que lo atienden en los psicólogos. Miren, Es una puede, versión, no sé si es real, por eso pensé que a lo mejor lo sabía no lo sé, pero Okay. él se intoxicaba con alcohol, eso sí te puedo decir que. Bueno, está bien, ok. Acá, miren, tenemos un poquito más, quería mostrarles a Orozco la influencia, miren esa obra que estábamos viendo, Hombre con Cuchillo, él se intoxicaba con alcohol, se lo seguro. Ahí tenemos a Diego Rivera, una influencia importante en los Estados Unidos. Y sobre todo, quería mostrarles esto, David Alfaro Siqueiros, muy importante en la vida de Pollock, porque en el año, esto es Pollock, miren si no parece Orozco, ¿no? Quería mostrarles esto, y a ver, acá esta obra tiene claramente la influencia del muralismo mexicano que venía con toda una carga política, de acusando recibo de la violencia. A ver si lo tengo. Acá estábamos viendo estas obras. Esperen que después vuelvo de nuevo al otro. Pero acá quería, bueno, acá una cosa interesante. Él va a tener el apoyo de una figura en el plano, diríamos, de salir a la superficie, de encontrarse con apoyos institucionales, uno clave, que fue la figura de Peggy Guggenheim, que fue la sobrina de Salomón Guggenheim. Ella es la creadora del Museo Guggenheim de Venecia, y ella es la que lo lleva y le abre las puertas a Pollock en Europa. A pesar de que decimos Nueva York es el centro ya de gestor del arte moderno, conocerse en Europa, ser aceptado por los europeos seguía siendo también un factor fundamental. Y acá tenemos los indios navajos. Cuando Jackson acompaña a su padre a hacer estos trabajos de agrimensura en los campos, en las zonas que estaban habitadas por indios, que fueron reducidos en su mayoría, quedaron en reductos, se encuentra con los indios navajos. Los indios navajos lo que hacían era dibujar sobre la arena, dibujos rituales, y generalmente también formas mandálicas. Bueno, este no era el que yo quería abrir, pero quería mostrarles. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el año 44, un año donde hay un cambio. Él se instala, acá lo tenemos en Spring, gracias a un préstamo que le da Peggy Guggenheim, donde se compra diríamos, ranchito, con quien fue su esposa guión madre, que fue Lee Krasner.
Era también una pintora que prácticamente abandona su carrera para cuidar a Jackson, que tenía cada vez episodios más seguidos y más dramáticos de alcoholismo, ¿no? A veces lo encontraban tirado en una calle, o sea, eran graves los episodios de alcohol. Y acá esto es Nueva Jersey, es la costa este, donde también va a ser un lugar interesante, donde se van a juntar todos, que estaba la playa cerca, y él va a tener además de esta pequeña casita de madera, un taller también muy precario, que le va a permitir esto importante que es lo que va a crear Polo, que es el action painting. ¿Con qué? Ahí lo vemos con esta idea de tirar la pintura, una pintura que toma de Siqueiros la pintura sintética, pintura de automóvil, pintura derivada del petróleo. Esto lo toma de Siqueiros, con el cual él toma un curso en el año 1936. Quería ver si lo teníamos a Siqueiros por ahí. A ver si lo encuentro, si está acá. No, no lo veo acá. Bueno. Verdaderamente soy un fracaso en el tema de las imágenes y de los PowerPoint, que me llevan tiempazo a hacerlos y después pierdo. Ahí está, acá estaba, bueno. Ahí está Siqueiros en Estados Unidos. Interesante, este personaje, y está en el piso sentado. Él es el que venía ¿de dónde? De hacer algo, venía de la Argentina, Uruguay y Argentina. ¿Qué hizo acá? En el año 33. El mural. El ejercicio plástico, ¿no? Exacto, que era en una bóveda, en una casa que por suerte se recuperó hace poco. Exactamente. Bueno, estuvo durante años en un container, Sí. ¿no? Sí. Que era el sótano de donde estaba la cocina de Natalio Botana en Don Torcuato. Ahí es el único lugar que le dieron, ¿no? Una obra que hoy diríamos no tiene valor de mercado, es impresionante. Y sin embargo, nadie le quiso dar a Siqueiros un espacio. Siqueiros, ¿recuerdan? Convoca a Spilimbergo, a Castañino, a Enrique Lázari, un pintor uruguayo. Sí. Me olvido a alguien más. Está en el Museo de la Casa de Gobierno, ese museo que está al costado, ahí está. El Museo del Bicentenario. Bueno, vayan a verlo porque es algo increíble lo moderno. O sea, Siqueiros viene a decir, un arte moderno tiene que tener una técnica moderna, y trabajó con esta piroxilina, con esta pintura sintética, que gracias a ese uso el mural está intacto, está perfecto. Y también con proyección, dibujaba y proyectaba con un proyector, sí. y usaba sopletes, es decir, toda es una técnica moderna, y no es, digamos, es importante entender de que el trabajo con Siqueiros fue algo importantísimo para ahí está, miren esta foto que encontré, ahí está Siqueiros y Pollock, ahí lo tenemos para entender claramente de que viene por ese lado. Y ahí está Lee Krasner, que lo va a apoyar, que lo va a cuidar, casi como una madre, diríamos, y ahí está este invento importante, que es la técnica del dripping, y también una especie de pintura performática, una pintura donde él va a poner el cuerpo, que es el action painting, ¿no? La acción, claramente el término está bien puesto, la acción de pintar. Y acá casi podríamos decir que esa acción de pintar claramente deviene del surrealismo. ¿Recuerdan ustedes que André Breton, escritor, no pintor, cuál era la técnica que él propone para la escritura surrealista? A ver.
cómo se lograba ser surrealista escribiendo, con qué método. Cadáver exquisito, profe. Muy bien, el cadáver exquisito por un lado y otra cosa más. Ah, que recortaban las letras. Espontáneamente escribían y mezclaban las palabras y lo que salía Sí, nuevo era la creación. Bien, ese era el cadáver exquisito, pero sin llegar a casi la idea del juego, que era revolver las palabras en un saquito, después ponerlas y quedaba la escritura automática, exactamente, el automatismo. De alguna manera, el expresionismo abstracto de Pollock está ligado a esta idea de que las pulsiones, es decir, si un día me levanto muy cargado y con mucha fuerza, eso se va a reflejar en algo que también tiene como el surrealismo un elemento importante aleatorio, es decir, la pintura cae de manera aleatoria. Ojo, yo siempre digo, hagan la prueba de hacer un dripping y van a ver de que no es, la gente dice, no, Pollock tiraba la pintura. Sí, la pintura la tiraba, pero con arte. Él encuentra la manera, vamos a ver los resultados, están claros de que no era tirar baldes de cosas. Un minutito. El colchoncito que estaba ahí atrás. Abajo de la cama de nuestra. Profe, sí. Yo creo que vi esa película que comentaba Ceci. Sí. Y me parece que en una escena imitaban ese taller. Creo que vi esta composición de un cuarto de madera. Y me parece recordar que usaba unos arneses donde se colgaba sobre para la parte tela. del medio, sí. Claro. Sí, sí. Eso más surrealista imposible. Exactamente, y además esta idea de, digamos, ahí lo tenemos, ¿no? Claro, en la parte del medio eran telas muy grandes, esto también fue parte de una innovación, ¿no? Pensemos la diferencia abismal que hay entre, vuelvo a decir, cuando veíamos el tachismo, cuando veíamos la obra de Franz Klim, entre el concepto de pintura clásico, desde los flamencos hasta los maestros del Alto Renacimiento o incluso del simbolismo, ¿no? Con el caballete, una pintura de tiempo y de trabajo de meses, a este trabajo que está buscando otra cosa, que está buscando ese volcar, como les digo, la fuerza anímica, y yo diría, volviendo a lo que les planteaba antes, que es el mejor ejemplo de automatismo, es el mejor ejemplo de automatismo en la escritura que plantea, por eso digo, hay que tener claro la influencia del surrealismo. Ahí está el matrimonio de Pollock. Y si miramos la obra, y también acá me voy a hacer referencia a un texto que ustedes lo tienen, que es el que escribe Argand. Y Argand dice algo muy interesante, que él compara el action painting y el expresionismo abstracto de Pollock con el jazz. Y dice justamente en una sociedad muy estructurada, muy que es justamente el protestantismo anglicano de los norteamericanos, el jazz y el action painting es la liberación. Recuerdan ustedes que el jazz nace como un canto donde todas las voces tienen el mismo protagonismo. Esto es distinto a las armonías occidentales que se construyen a partir de un bajo que genera un orden, es decir, en la música armónica occidental está basada en un bajo continuo que es la voz dominante, sobre la cual se estructuran las armonías, las voces que se superponen a esa voz dominante. En cambio, el jazz que aparece entre los negros que estaban engrillados en los campos de tabaco o los campos de algodón, uno cantaba y otro respondía desde otro lugar. Las voces tienen la misma importancia y se conjugan
y además se improvisa. El jazz tiene algo muy distinto a la música justamente clásica en esa idea de la improvisación. Estos dos elementos a mí me parecen claves para entender cuando Argan hace esa relación. Es decir, no hay voz dominante y hay improvisación, pero no quiere decir que no haya una estructura y sea cualquier cosa. Miren esta obra donde estamos viendo, acá sí les puedo acercar, cómo él va trabajando cada uno de estos colores, pero va teniendo un ritmo, en este caso el azul, que hace como esta especie de tiralínea, ¿no? Que va generando una armonía. Y otro elemento importante, que no tiene ahora ya que ver con el jazz, es lo que llamamos el plano del all over, o todo cubierto, donde también, si no tuviéramos si fuéramos curadores de una muestra de Pollock, podríamos equivocarnos y en lugar de esta obra que es claramente apaisada, ponerla de otro lado, porque no tiene una arriba, abajo, derecha e izquierda. ¿Se entiende? Igual yo digo siempre, e incluso en los títulos, hay algo interesante. Miren, esta obra se llama Catedral, justamente en lugar de ser un rectángulo apaisado, es un rectángulo vertical, como las catedrales góticas que tenían esa línea ascensional. También esa gama que él encuentra en esta obra de tonos grises, blancos y negros, casi de valor, muy poco color, también remiten a algo tal vez más espiritual, más, donde el título de la obra parece referirse incluso a esta abstracción, connotarla a la abstracción. Miren esta obra, Lucifer, y miren cómo hay ritmos, podríamos decir jazzísticos, donde hay una estructura y donde además la profundidad Pollock la va haciendo, va produciendo una profundidad a través de estos superposición, diríamos, de voces, casi coral, que tiene la obra. Esta me encanta, me parece que son trama, fondo, figura, fondo, en un enjambre lleno de ritmos. Y una pregunta que les hago, ¿esta obra es estática o es dinámica en cuanto al movimiento? ¿Cómo la calificarían? Dinámica. Dinámica, yo la veo. Exactamente. Dinámica, sí. Muy dinámica y justamente esa especie de nervio vivo, ¿no? Sí, iban a decir. Sí, los escucho. No, yo pensaba también que generalmente los movimientos culturales no solo se refieren a la pintura, también se refieren a la música, a la literatura. Pero sí. Es un todo. Exactamente, y así es como hay que entenderlo, es decir, pensemos que es este Nueva York que se está abriendo a la modernidad, que está buscando y que además es receptor de una cantidad en general de quienes se salvaron de los campos de concentración o del horror nazi en general, aunque no fueran perseguidos especialmente. Bueno, fueron muchos intelectuales, ¿no? Pensemos la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y todos los filósofos se refugian en Nueva York. Es decir, ese aporte también de la cultura europea fue muy importante, ¿no? Es decir, claramente la música dodecafónica, es decir, también en el plano de la música clásica hay una ruptura muy importante que es la música moderna con Schoenberg, Penderecki, Stravinsky, es decir, hay una ruptura con la música clásica que decimos del bajo continuo y de la voz dominante. O sea, claramente literatura, música, filosofía son el caldo imprescindible de cultivo para que surja
un movimiento nuevo. No es posible, no es un artista solo. Podemos canalizarlo en este personaje lleno de conflictos que fue Pollock, que le dio toda una tónica, un lugar en el mundo a, miren esta qué bella y qué estructura tiene, ¿no? Además, cada uno, acá como va perdiendo el nombre, tiene como las partituras, tiene números. Número 4, sí. gris y rojo, número Sí. 9A. Sí. Una partitura, hablando de jazz, ¿no? Que no tiene Sí, partitura. exactamente. Me interesa esto, no me he dado cuenta, número 3. Claro. Número 7, y fíjense que todo tiene una identidad, porque él está jugando con una amplia gama de colores donde va creando justamente climas y crea espacio, porque yo creo que una cosa interesante es que este no es el espacio de la perspectiva tridimensional, ni la perspectiva de la cuarta dimensión que fue el cubismo, sino que hay otro espacio, tal vez podríamos llamarlo, y acá les dejo para después verlo, ¿no? No me voy a meter en esto, espacio topológico. La topología es una perspectiva dada por el color, por el valor, perdón. Sí, y después los valores más claros están en el fondo para que los valores más bajos estén en el frente y eso dé sensación de profundidad. Exactamente, de trama, ¿no? De trama. Y de formas orgánicas. Bueno, yo les dejo este título, después lo googlean y lo buscan, la topología, que es un tema que toma el espacio topológico, que lo va a analizar Jean Piaget en la evolución del espacio en el niño, y también la topología reemplaza a la geometría clásica cuando se da este boom, este giro copernicano que fue la cuarta dimensión, la matemática cuántica y la topología. Métanse por ahí. En la Argentina, quien lo va a hacer, les doy este otro dato, después lo buscan ustedes, Alfredo Lito. Yo escribí un artículo sobre ese tema que es interesantísimo. La obra de Alfredo Lito representa y Max Bill, el suizo Max Bill. Bueno, después lo buscan. Miren qué belleza y qué... Sí. Y por otro lado es importante también el tema del tamaño de las obras. Exactamente. Que no es menor porque creo que para mí en todo momento él está pensando en un espectador que va a estar frente o casi inmerso dentro de esa obra gigante, porque uno se para al lado y me imagino que deben ser, son como de 3 o 4 metros algunas. Por supuesto. Muy bueno lo que decís, muy importante. ¿Cómo hago yo para lo de mirar? Los climas, creo que tiene exactamente. Para ¿Cómo que hago? el espectador se ponga ahí a sentir todo eso. Exactamente, esa es la palabra clave, sentir. Si nosotros vemos un cuadro clásico, por ahí, ¿qué hago? Estoy en una sala, me alejo, ¿no? Para verlo. Acá, ¿qué busca? Lo dijeron perfecto recién. La inmersión del observador dentro de la obra. Exactamente, exactamente. Que eso vamos a ver, va a aparecer, y sobre todo ahora inmediatamente con el minimalismo, con una corriente filosófica que es la fenomenología. Parece rimbombante el título, pero vamos a ver que es sencillo para entender, es lo que ustedes están planteando. La idea de que me involucro, y les pongo otro término que nos sirve para entender esto, áptico, con H y tilde en la A, áptico, con el cuerpo. Nos involucramos no intelectualmente, sino físicamente con este espacio. Muy bueno lo que están planteando. Bueno, al final de la vida de este atormentado Jackson Pollock, que él revuelve a la figuración. Miren acá como vemos un rostro, ¿no? Retrato y sueño. Casi, acá vemos luz blanca. Fíjense que todo tiene, todo te hace referencia, los títulos
¿no? Acá el blanco juega un rol importante en esta action painting, en este enjambre. Esta obra tuve la suerte de verla, es bellísima y le pone el fondo del mar, profundidad, y acá lo que hizo fue justamente avanzar con el blanco generando un hueco, ¿no? La sensación de algo que no vimos y que no tiene una imagen real, pero es como si estuviéramos en el mar y de golpe viéramos una fisura en el fondo del mar. Esta obra es maravillosa, está en el Pompidou, así que Tiene algo de vamos, Toby, ¿no? ¿Cómo? Tiene algo de Toby en estas últimas, Sí, ¿no? sí, Que el sí. pintado blanco, la muchedumbre. Exactamente, pero además esta alusión a algo topológico y además inexistente, digamos, difícil de experimentar realmente, ¿no? Un hueco en el mar, pero miren cómo el título sugiere y cómo él trabaja acá una técnica distinta, como si fuera cubriendo ese negro con el blanco y viéramos la fosa en ese contraste muy fuerte de blanco y negro. Una obra bellísima, 2 metros 20 por 1,50. Acá también el espacio va ganando lugar, protagonismo. Bueno, lindo, interesante y nada, para simplificar, Pollock tiró pintura sobre la tela. No, no es así. Miren este mural rojo, ¿no? Indígena, ¿no? Acá también podemos ver el fondo ese rojo, miren qué belleza, incluso cierta armonía uno puede encontrar en esta bellísima obra de los 50. Incluso collage, él va a tomar también, va a trabajar con arena, con vidrio. Algunos vecinos han contado que a veces él estaba en trance y se lastimaba los pies y seguía pintando sangrando los pies, es decir, el compromiso de Jackson Pollock para poder hacer esto. No era un creador de imágenes con una técnica, ¿no? Un compromiso total. Eso es lo que hace única a estas obras. Bueno, y acá también vamos a ver, ahí incluso escritura, parece una escritura. Y ahí está con Lee Krasner. Miren, no es que se compró una gran casa. Ahí está su taller. Seguramente pasaba frío en invierno y mucho calor en verano. Bueno, vamos a ver ahora entonces, ¿se entendió Pollock? ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, vamos a ver ahora esto que se subtituló, se subdividió el grupo del expresionismo abstracto en esta idea de artistas que en lugar de esa verborragia, de ese expresionismo exacerbado que vimos en Pollock, en de Kooning, en Gorky, en todos los artistas que estuvimos viendo, vamos a ver ahora lo que se llamó campos de color o color fiel. Y acá volvemos a lo que recién acababan ustedes de decir, la idea de un compromiso fenomenológico, áptico, corporal con respecto a la lectura de la obra. Bueno, aquí teníamos los irascibles, lo habíamos visto ya, ¿no? Es decir, el grupo que en 1951 se protestan porque el director del Met no los convoca. Vamos a ver la figura de uno de los grandes artistas de campos de color, que es Mark Rothko, era Marcus Rothkowicz, era hijo de una familia de Letonia, de Bielorrusia. Su padre emigra
a ver si lo tengo acá, sí, en 1913 llega con su madre y sus hermanas a los Estados Unidos desde Rusia y se encuentra con su padre y sus hermanos mayores que se instalan en Portland, en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, donde su padre, que había sido un hombre farmacéutico, un hombre de una gran cultura, que por supuesto se van por las persecuciones a los judíos en esa Rusia, incluso todavía zarista, acuérdense que la Revolución Rusa es 1917, deciden emigrar a Estados Unidos. En 1921 ingresó en la Universidad de Yale para estudiar ingeniería y abogacía, es decir, la idea justamente de una carrera que le permitiera ascenso social a través del estudio. Su padre muere muy joven, a los 2 años que él llega, creo que en 1915, y Rothko hace trabajos de todo tipo, reparte diarios, hace todo tipo de changas, pero la familia lo apoya para que él estudie. Pero en 1923 abandona la universidad, una de las más antiguas y más prestigiosas de Estados Unidos, que es la Universidad de Yale, y la familia no puede entender, sus hermanos y su madre, que decida dedicarse al arte, ¿no? Estaba muy bien visto en ese momento, ¿no? Va a la Liga de Estudiantes y tiene como profesor a Gile Gorky y Max Weber, otro artista muy importante también, en este caso de origen alemán. En 1925 ingresó como profesor en la Escuela de Artes de Brooklyn, prácticamente más de 20 y pico de años, él es docente en la escuela primaria. Y quería mostrarles, acá tengo un libro, no sé si lo llegan a ver, iba a agregar, no sé si lo ven acá, ¿se ve? No sé si está... Un poquito se ve. Ahora se ve. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, este libro se editó hace poco, son los escritos de arte de Mark Rothko, yo se los recomiendo, es de Paidós, se llama Escritos sobre Arte, 1934-1969, en donde se recopilan todos los conceptos de arte muy revolucionarios de Rothko, que se dedica también a escribir sobre la educación de los niños. A quienes son profesores de plástica en escuelas primarias, yo les recomiendo leer esto. Bueno, quería agregar ahora varios conceptos de Rothko. Miren lo que dice, ¿no? La pintura es un idioma tan natural como el canto o el habla. Es un método de registrar de manera visible nuestra experiencia, visual o imaginativa, coloreada con nuestros sentimientos y reacciones personales, con la misma sencillez y franqueza que lo hacemos en el canto o en el habla. Bueno, es extraordinario y están las cartas que él manda después a una curadora, donde dice, no voy a explicar mi arte, no lo voy a reducir a palabras, apelo a la interpretación del lector. Bueno, aquí tenemos los primeros trabajos de Rothko que están dentro de lo que decíamos, la vuelta al orden o el arte de los años 30. Miren si no parece Spilimberg o Berni en esos años, ¿no? Ahí es un retrato, un autorretrato de Rothko. Miren esta obra del 38, todavía una figuración con influencias del fauvismo, con influencias del modernismo, pero todavía figurativo. Claramente estamos viendo cómo es el metro en Nueva York, que es muy austero, así. Es la única vez que fui a Estados Unidos, es así, es tal cual. Ahí estamos viendo exactamente una escena cotidiana del metro de Nueva York.
Y Rothko va a tener también una muy importante influencia del surrealismo. Aquí vemos claramente esa influencia del surrealismo orgánico, que como decíamos, Masson, Roberto Mata, incluso latinoamericanos como Wilfredo Lang, el cubano, es decir, Miró, Max Ernst, que también fue una figura importante. Max Ernst, recuerden ustedes, entre todas las mujeres que tuvo, conquistó, yo creo que muy para provecho propio, a Peggy Guggenheim. Él se va de Europa en pareja con Peggy Guggenheim. No era nada tonto, Max Ernst. Acá vemos también la influencia de Max Ernst del surrealismo, Remolino lento en el borde del mar. Fíjense, ¿no? Todavía el título alude a figuras, por supuesto surrealistas, Remolino lento en el borde del mar, ¿no? Y acá vemos, otra vez, subrayen, 1947, un giro hacia una pintura donde no hay más referente y donde sobre todo en Rothko va a jugar un rol fundamental el color que él lo va a construir y lo va a trabajar en grandes telas, en grandes superficies, un color libre, un color que va a expandirse sobre todo a través de la veladura. Las obras no es una pintura, no es un color tratado de manera plana, sino de veladuras, porque él partía de la teoría del color, es decir, de la luz, en estas obras que van a tener un título casi convencional, casi descriptivo, blanco central en esta obra, ¿no? Y donde justamente vamos a ver que estos planos de color son indefinidos, es profesamente indefinidos, no tienen un borde geométrico, se diluyen en los bordes. Hay, podríamos decir, una cierta lectura de forma porque vemos como rectángulos, pero lo que va a querer Rothko es que nos sumerjamos, lo que ustedes acaban de decir también con Pollock, en esa amplitud que no nos limita un título ni una imagen, sino que nos invita justamente a la imaginación, a la percepción, a sentir nosotros mismos sumergidos en estas telas. Pasa un fenómeno importante cuando la gente ve los cuadros de Rothko. Más que ver, me sumerjo, me involucro, ¿no? Este era el color que más repetidamente trabaja, que podríamos decir está dentro del espectro de los cálidos, ¿no? Naranja y amarillo. Vemos telas grandes, telas que, digamos, colores que él va superponiendo esas capas. Sí, un minutito. Dale. Sí. Acá sí. Bien. Bueno, ahí tenemos otras gamas, azul y gris. Es muy interesante todo lo que él va a plantear sobre esta idea de de que la obra nos involucre emocionalmente, es decir, que la pintura deja de ser una lectura, como diría Kandinsky, todavía atada a la literatura, paisaje con casitas o nubes o soles, para plantearnos un horizonte mucho más amplio, es decir, involucrarnos a través de un plano sensible, como es lo que él propone, para que podamos ampliar nuestra percepción y nuestra sensibilidad. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? ¿Cómo no? ¿Podría decirse que Rothko es como el primer minimalista?
Sí, acá se empieza a gestar en campos de color, en el grupo de artistas, muy bien tu pregunta, en campos de color un anticipo de lo que va a ser justamente a partir de 1965 la aparición, 1965, digo, fecha escolar, fecha arbitraria y que nos sirve nada más que para ubicarnos, de lo que va a ser el minimalismo. Está muy bien, claro que sí. Pero va a haber un cambio entre todavía el minimalismo. hay expresión de la mano. En el minimalismo ya después es como si eso desapareciera, me parece a mí. Sí, y hay está muy bien lo que planteas, pero yo te diría que sí va a haber una diferencia sustancial. Sí. La diferencia sustancial es que para Rothko el arte es una expresión del espíritu. Hay una espiritualidad muy grande y el minimalismo va a empezar a plantear un arte que es pura percepción. Exacto. Y que no hay ningún otro elemento, digamos, que va a estar ligado también a la producción serial y que va a estar ligado también a la matriz industrial. Acá es todo lo contrario, ¿no? Acá hay una gran espiritualidad. Acá todavía está la mano, la que pinta. Y el alma, y el alma, yo diría, sobre todo el alma, porque esto es lo que él dice, ¿no? La pintura nos sustrae de este mundo material desde la materia. Esa sería una cosa interesante, ¿no? Nos sustrae de este mundo constrictivo de conceptos hacia un concepto amplio, infinito, en el que cada uno pone lo suyo a partir de este clima. Podemos decir que Rothko crea climas que nos permiten sustraernos de este mundo y meternos en una, como si miráramos el cielo, ¿no? Como si miráramos otra dimensión. Pregunta a los alumnos. Esto es el MoMA, acá está un Rothko. ¿Y esto de quién es? Ya lo vimos, así que rápido, a ver, ¿de quién es? Klein. No. Rápido no, pero espera que voy para atrás. No es Franz Madwell, ¿cómo era? Motherwell. Muy bien, eso me gusta, eso es lo que ustedes... Miren lo que decía Rothko: odio y desconfío de todos los historiadores del arte. Muy bien, Rothko. De los expertos y de los críticos. Son un puñado de parásitos que se alimentan del cuerpo del arte. Su trabajo no es solamente inútil, confunde. No dicen nada que merezca la pena escuchar ni sobre el arte ni sobre el artista, a no ser que sean cotilleos, que estoy de acuerdo que pueden llegar a ser interesantes. Demoledor contra los profesores y teóricos del arte. Me gustó, por eso lo puse. Profe, no sé si escuchó la entrevista que le hicieron a Francis Bacon, que le preguntaron por Rothko, y él dice que le aburriría muchísimo ir a una muestra de él. No sé si había competencia entre ellos por ser de la misma época o... No, yo creo que a veces hay, cuando uno está en una tesitura diferente, es muy difícil entender esto, ¿no? Lo mismo que cuando la gente dice, bueno, pero, a ver, Kandinsky lo hace cualquiera, o Pollock tiró pintura. Hay que meterse en estos ámbitos. Rothko es un artista, se suicida en el 70, en 1970, tenía un cáncer, digamos, una vida difícil, la vida de gente que ha tenido que emigrarse a la fuerza, que tienen que lucharla de otro lugar en Estados Unidos, que tampoco era fácil, que por supuesto era una familia que tenía, diríamos, aspiraciones intelectuales importantes, pero una vida muy difícil, tal vez un carácter también difícil de él, pero digo, estaba en otra tesitura que la neofiguración de Bacon. En ese sentido, no le daría crédito a un artista que me encanta como es Bacon, no le daría crédito, pero no se olviden ustedes
que Cézanne también cuando opinó de Van Gogh dijo, es un loco, es la pintura de un loco. Bueno, sí, es la pintura de un loco, pero creo que nadie deja de emocionarse y hasta llorar si mira un rato largo una obra de Van Gogh. Así que las opiniones de los artistas a veces de uno y otro no son para fiar. Pero lo decía seguramente con toda convicción. Empiezo a odiar la vida de pintor. Mientras luchas con tus entrañas con una pierna aún anclada en el mundo real. Después te vas atrapado en un frenesí que te lleva al borde de la locura, todo lo lejos que es posible y sin poder regresar jamás. La vuelta consiste en unas cuantas semanas de aturdimiento en las cuales solo estás medio vivo. Así he pasado este último año antes te vi, no sé si está mal puesto. Empiezo a sentir que hay que romper este ciclo por algún sitio. Por lo demás, gastas tus fuerzas intentando resistir ser succionado por la mentalidad de los tenderos, de los marchands, claros culpables de que pases todo este infierno. Bueno, son extractos de estos textos que hay que leer con mucha atención, con mucha... entendiendo claramente qué es lo que le está buscando. Le está buscando con la pintura un abrir el horizonte a través de algo que no tiene que definirse como forma, sino como sentimiento, como pulsión. En ese sentido, se puede unir a la obra que acabamos de analizar de Pollock. Miren cómo cambia la paleta, él ya está enfermo, se aísla del mundo y miren este blanco y gris. Bueno, y también muy importante es que él no llegó a ver esta obra inaugurada, pero la capilla de Rothko, que podemos encontrar en Hudson, en Texas, fue encargada por un matrimonio de gente poderosa, ricos, que fueron John y Dominique de Menil, en 1964 y se inauguró en el 67 con 14 murales de Rothko. Acá vemos un obelisco de Barnett Newman que ahora vamos a ver. Esta es la capilla. Y este matrimonio altruista pensaron una capilla para todas las religiones, un lugar para meditar. Es un octógono y los cuadros de Rothko son todos en este tono violáceo azul. Ahí tenemos claramente lo que estábamos planteando, una idea de casi zen o de meditación. Hicieron muy bien en llamarlo a Rothko para hacer este trabajo. Bueno, ahí está Barnett Newman, el que hizo este obelisco. También acá vamos a ver cómo la gente de Campos de Color formaron un grupo. Generalmente eran todos exiliados o de familiares que habían llegado de Rusia, como Barnett Newman también fue un artista de origen judío, muy religioso, muy intelectualmente capacitado. Él escribía todos los catálogos de sus amigos. Por eso decimos Rothko, Barnett Newman, que en sus cartas hay muchas referencias a uno y al otro, y Gottlieb formaron, y Ad Reinach, otro artista también de Campos de Color. Bueno, ahí lo tenemos. Profe, sí. Puede ser que en este grupo también esté Albers, porque me remite mucho la obra de Rocco a Albers. Y, muy bien. Más o menos de la misma época también. Sí, Joseph Albers, acuérdense que es uno de los que tienen que emigrar de la Bauhaus cuando Hitler la cierra, y fue muy importante para muy bien lo que planteas. Me había olvidado, Joseph Albers con su homenaje al cuadrado, Sí, fue la diferencia sería esa, que capaz es más cuadrado, más el color plano y no tanto la pincelada. Y hay una geometría que también en él funciona,
pero también que viene de la teoría del color. Muy buena tu acotación, y Albert va a ser un referente también para el minimalismo, ¿sí? Pero también era un hombre lean el análisis que hace Argan de Joseph Albers. Es difícil, pero es importante. Muy bien lo que planteas. Creo que la diferencia es que no tiene bordes. Lo de Rothko, lo de Rothko. Y el otro sí, tenía una figuración bien contundente, e incluso la inclinación del cuadrado y demás tenía una intención, entonces... Exactamente. Y espacial. Hay una cuestión más espacial. Igual ahí también tenemos... decime. Las primeras obras, no sé si las primeras, pero por ejemplo había algunas del 67 de Albert, 68, que eran muy así similares, sin tanto el borde, digamos, como con más abierta la figura. Sí. Pero bueno, después se fue encasillando. No, y yo diría que al revés. Pensemos que en Europa venía, sobre todo la Bauhaus, de algo, ¿no? Esta utopía de unir el arte a la vida, de que todo tuviera un orden. Posiblemente Albert lo haya llevado a Estados Unidos a una amplitud mayor, a relajarse un poco más, como le pasó también a Mondrian. ¿Recuerdan los trabajos que hace Mondrian en Nueva York? También se enloquece con el jazz. Todas sus últimas obras tienen títulos jazzísticos, el Broadway Boogie Boogie o Victoria Boogie Boogie, marcan justamente en un Estados Unidos que no ha pasado la guerra, ha pasado la guerra, pobre, murieron un montón, no podemos decir, de jóvenes que tenían obligación de hacer servicio militar ni de ir a la Segunda Guerra, pero no en el lugar. Y además, pensemos que este es un momento también importante en que cuentan con el apoyo de toda, en este caso, por ejemplo, esta muestra que le ofrece Betty Parson a Barnett Newman, que incluso va a ser un fracaso, no vendió ni una obra. No sé, bueno, respondí a lo anterior, respondí un poco a lo que preguntaron. Sí. Bueno, acá vamos a ver ahí el arte desde 1900, lo van a tener el apunte, Elizabeth va a tomar lo que le pase otra ayudante que tengo en la USAL. Bueno. Sí, todavía no me llegó. En cuanto me llegue lo subo a la plataforma. Sí, ahora mismo le voy a reforzar que es buenísima, Sabrina, te lo va a mandar. Buenísimo. Vos tenés un Gmail, ¿no? Sí, ahí Pásamelo el Gmail. Te lo pasé por WhatsApp, te lo vuelvo a pasar. Dale, pásamelo ahora, así ya le digo que te lo reenvíe para que lo lean. Bueno, esta muestra en 1951 que hace Barnett Newman, le hacen un gran vacío. Los artistas del expresionismo abstracto y de campos de color no van, salvo Jackson Pollock, ¿no? Y usa una tradición, porque, como les decía, Newman escribe los prólogos de sus amigos, ¿no? Bueno, vamos a ver que 7 años después va a exponer en Bennington College y va a haber una muestra de él en el MoMA, donde en 1959 ya va a ser un artista consagrado. Vayan hoy a comprar una obra de Barnett Newman, imposible. Vamos a ver que su obra está ligada también a un pensamiento, fíjense, muy religioso, pero de una religiosidad no ortodoxa, sino la idea justamente de pensar el origen del hombre, el origen del mundo, y él va a insistir con estas formas verticales. Por ejemplo, esta obra de 1946 se llama Génesis, ¿no? Ahí lo escribe, a ver si lo podemos ver, Génesis, Newman, 1946. Él va a trabajar con estas líneas que después él los va a llamar zip, o separadores,
el comienzo, otra vez también esta idea de llegar sin la figuración a la idea espiritual, casi diríamos religiosa, de explicar el mundo, nuestros orígenes, el hombre. Y él va a hacer algo también muy controvertido, difícil de entender para ese momento. Por ejemplo, va a hacer estos separadores que los tapaba primero con cintas de empapelar, de pintor, después los tomaba, hacía como estas incisiones, casi de forma simétrica. Esto no era, por ejemplo, en Mondrian o en el modernismo no vamos a encontrar nunca esta simetría. Esta obra del 48 para él fue muy importante, que la llama Ornament 1, que deriva de la palabra atonement en inglés antiguo, que quiere decir expiación, ser convertido en uno. Fíjense que todo esto tiene como una, remite a la idea de situarse en el universo, en el hombre, con cinta de enmascarar. No me salía cinta de pintor, no, de enmascarar. Ahí tenemos esta obra que tiene, no son colores planos, tiene otra vez veladuras, pero casi que el encanto del color, de la teoría de los colores con los que venía Rothko, de los colores primarios complementarios de la teoría de la luz, no está en Newman. Al contrario, hay como incluso se despoja del color como linda sensación, la voz. Esto me parece súper minimalista. Exactamente, y Barnett Newman fue el referente de los minimalistas. Ok. Muy Porque bien. además minimalismo quiere decir llegar a la esencia, ¿no? A lo mínimo de lo mínimo. Exactamente, y esto fue incomprendido, o sea, les molestó al expresionismo abstracto esta nada misma que le está representando, la nada como el todo, podríamos decir, ¿no? Sí. La voz, 1950, temple, acuérdense que el temple es al huevo. Es al huevo y esmalte sobre lienzo. Telas grandes, 240 por 260, con este zip nada más, con esta separación. El nombre 2. Miren lo que es esta obra. Perdonen que no la tengo bien encuadrada con ese gris, no se ve bien, pero bueno, es difícil. Ahí tenemos esta obra difícil de entender en el momento en que la hace. Ahí está. Vuelvo a decir, un hombre de una gran cultura. Y esta obra que tiene el MoMA, tal vez la más conocida, la más difundida de Barnett Newman, que se llama Vir, en latín, Vir Heroicus Sublimis, lo heroico sublime. Y acá tenemos la idea de lo heroico como la vida, como la búsqueda de algo superador, y lo sublime que viene de la categoría de lo sublime. ¿Qué era lo sublime? En el romanticismo, en Burke y Kant. Lo que atormenta, lo que asusta. Lo que asusta, lo que... Nada que ver con lo que place. Exacto, y algo que además, bueno, pero no siempre lo sublime nos deja fuera del placer, es un placer con temor. Claro, no, yo decía por esto de que el otro era lo bello, que place al mirar y que da tranquilidad, esa armonía, tenía claro. El opuesto. Exactamente, no está buscando como Rothko ese sumergirse libre. Acá hay en Barnett Newman un mandato más fuerte, ¿no? Hay un orden espiritual, hay un orden divino, lo heroico sublime, y miren esta obra, acá la tenemos, y él da una instrucción que es clave para entenderla. Tiene, creo que 5 zip, ahí están, los 5 zip o cortes verticales, acá los vemos, y él dice, mírese a 50 centímetros de distancia.
Con lo cual, lo que nos está sugiriendo es que no estamos viendo composición la vaca, para decirlo de una manera, sino lo que está buscando es involucrarnos en ese rojo fuertísimo. Ustedes saben que el rojo es un color expansivo con una vibración que no tienen otros tonos, contrario al azul, que es un color que se contrae, el rojo irradia. Es un desafío para un artista el uso del rojo, y él hace este rojo de 5 metros 40, 5 metros y medio, donde dice, mírelo a 50 centímetros, es decir, que no puedo ver, es una pared roja en la cual acá aparece esta idea de, también como en Rothko, de sumergirme, no estar leyendo un texto, no estar leyendo una forma, es linda estas flores que hizo, este buque de flores, sino una concepción distinta. Miren esta bellísima catedral, y acá en azules y con estos dos zip o separadores. Novena estación. Fíjense que los títulos y la austeridad de esta obra, y también esta obra que se llama Lo Salvaje, es una obra de 2 metros 43 por 4 centímetros. Es un zip casi, ¿no? Y él lo va a llevar esto también a, miren lo que es esto. La obra es ese finito. Maravilloso, Barnett Newman, distinto a Rothko, tal vez menos placentero, más de una exigencia espiritual muy fuerte. Y ahí vemos obras que va a ser escultóricas, como el aquí yo, here I, ¿no? No sé cómo se traduce bien en inglés, yeso y madera pintada. Ser yo, be I, ¿no? Eva y Adán. Ahí está toda la génesis, la búsqueda esencial. Y esta es una obra que tiene humor. Él había despotricado, él había criticado fuertemente a Mondrian y después lo empieza a entender y lo reivindica en esta obra que se llama ¿Por qué temerle al rojo, amarillo y azul? Sí, querían preguntar algo. Sí, no, ya pasó. No, está bien. No, decime. No, es que en esa obra finita, parecía esta, sí. Que parece que sale del espacio, sí. Me hizo acordar a una de Donald Judd igual, pero en forma horizontal y en metal. Exactamente. Y te recuerda bien porque el minimalismo va a tomarlo como referente a Barnett Newman cuando dice este ensayo, creo que es de Hal Foster, que lo denigran, sus compañeros lo abandonan en esa muestra en Betty Parsons. Es una maravilla. Sí. Pero bueno, por eso digo, a veces hay una incomprensión. No es fácil entender esto, hay que meterse en estos temas, espero que ustedes ahora sí lo entiendan. Hay que sentirse despojado de todo cuando uno mira esto. Exactamente. Despojado de toda la historia del arte y de todo lo propio. Por eso es tan importante, ¿no? El expresionismo abstracto, ¿no? En esta obra Jericó, o sea, también tiene un nombre bíblico. Fíjense, sí. Y otra cosa es que en lo que nos venís enseñando la historia del arte, como por ejemplo el Salón de los Rechazados, siempre está esto de lo nuevo, lo incomprendido, entonces no va, al expresionismo no le va a gustar esto. Es como lo novedoso tiene que pasar como una prueba. No, y un tiempo en perspectiva para verlo, ¿no? Lo mismo pasa a los historiadores, es muy, no me acuerdo a quién leía el otro día en historia y decía, es muy difícil hacer historia con el tiempo contemporáneo, porque uno necesita una perspectiva, mirarlo desde más lejos para después poder ser más objetivo en el análisis, ¿no? En el momento es muy difícil verlo, pero ellos están en un momento en que hay un apoyo, ¿no? Esto también digo, hay un apoyo institucional a, no quiere decir que los apoyaban económicamente, pero
Estados Unidos apuesta a un plano de libertad, como es increíble, pensemos el desarrollo que tuvo en Estados Unidos el arte de los mexicanos, el lugar que les dieron, en México también, pero en Estados Unidos los norteamericanos, incluso Rufino Tamayo vivió toda su vida en Estados Unidos y hizo una fortuna, ¿no? Que después le permitió hacer su propio museo en México, Rufino Tamayo. Es decir, el arte siempre surge en lugar de la libertad, en un lugar donde yo puedo disentir con los demás. Esto es fundamental. Si analizamos los momentos claves de la historia del arte, el 480 en Florencia, ¿por qué surgen tantos artistas en ese momento? Bueno, porque hubo un clima y un apoyo también a que se desarrolle la cultura, ¿no? Claro, qué bueno eso que dijiste, ¿eh? Sí, eso uno lo ve. Tiene que haber libertad, uno a veces no se da cuenta y claro. En nuestra propia obra también, ¿no? Digo. Exactamente. Y fíjense lo contrario, ¿no? Fíjense qué pasó, por ejemplo, con la época de Luis XIV, donde Francia era una potencia, tal vez la primer potencia europea, y con Inglaterra, ¿no? Y Luis XIV y Lebrun dirigían el arte. Bueno, no hubo ningún artista que conozcamos, salvo Poussin, que trabajó en Italia. Y lo mismo cuando Stalin empieza a imponer y empieza a censurar a los artistas del constructivismo y del suprematismo, e impone lo que para él era el arte, que era el realismo socialista. No conocemos hoy ningún artista ni nos interesa el arte dirigido desde no, el es más, Rodchenko después se arrepiente de toda la obra que había hecho para el constructivismo, perdón. Exactamente. Por eso decimos, el arte necesita justamente un plano de libertad, ¿no? Y de cultura muy grande, ¿no? O sea, eso es importante. Como uno de ustedes planteó, el arte está ligado a la música, la literatura, es decir, es un conjunto, no es gente que está pintando alejada de ese clima de reflexión, de pensamiento. Ahí tenemos un obelisco de Barnett Newman, y acá voy a cortar un poquito, a hacer más rápido, una obra muy interesante que se llama Sin Sun 1, que acá sí nos anticipa mucho de lo que va a ser el trabajo del minimalismo, rompiendo además en la estructura de pintura, escultura como géneros separados. Y lo que vamos a ver en esta obra, que la foto la tomó la profesora, es que esta obra, que parecen dos biombos con zigzag, miren este lado, miren este. Es decir, acá vemos cómo depende del lugar donde estemos observando la obra, lo que vamos a ver después en Richard Serra, por ejemplo, varía la percepción. Es decir, acá aparece lo que después va a ser en la fenomenología la idea de un espacio recorrible. Esto lo va a plantear Merleau-Ponty, un francés amigo de Sartre. ¿Me repite, por favor, el artista de esta obra? Este es Barnett Newman. Este es Barnett Newman, ¿sí? Vamos a ver el último artista, hubo otros, y a Reinas, que es muy interesante, pero vamos a ver a Adolf Gottlieb, que también era un artista de origen bielorruso. También muere, bueno, Rothko se suicida en el 70, él muere en el 74, para tener una idea más o menos de tiempo. Rothko también nació en 1913. Vamos a ver este artista que viene del constructivismo. Aquí vemos la influencia del surrealismo constructivista, de Miró, vuelvo a decir, el surrealismo a pleno, y vamos a ver cómo él va a lograr estas imágenes muy características de él, que tienen casi como esta especie de forma que le suena a que, miren la importancia del blanco, del vacío. Bueno, a Miró y a Japón.
a Japón, al japonismo, a la idea del vacío como algo que tiene tanta importancia como lo lleno en el concepto oriental, al ideograma, y vamos a ver una obra preciosa. Y un poco de la gestualidad, más o menos. Por supuesto, exactamente, gestualidad, incluso dripping, si ustedes quieren. Sí. Miren esta obra divina, Neblina, que casi también como el título como que nos lleva a la idea de una neblina, ¿no? Preciosa. O del yin y el yang. Exactamente. Acá sí hay como un arriba y abajo, y también acá es muy importante el vacío, ¿no? Digamos, tiene un lugar interesante. Miren esta muestra, fíjense esta obra que tenemos acá a nuestra derecha, ¿no? Este espacio vacío juega un rol tan importante como el rojo y el negro, ¿no? Bueno, si quieren paramos 5 minutos y vamos a otro tema muy distinto que va a ser el pop art. A ver, lo abro ya. ¿Les parece? ¿O menos cuarto nos encontramos? Dale. Perfecto. Vale. Perfecto. Sí, sí. Apaguen si quieren las cámaras y el sonido. Profe, Sony 43. Podemos... Entonces tengo mal el teléfono, perdón. Sí, está bien. A las 11 nos encontramos. Bueno, dale. A las 11 nos encontramos y vamos a ver el pop. Perfecto. Fenómeno. Dale.